Eva Galbache. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos, muy buenos días en este domingo 4 de junio, Pascua de Pentecostés. Comienza Iglesia Noticia, espacio semanal de la cadena COPE, en el que repasamos las principales noticias de la semana dentro de la actualidad religiosa en España y el mundo, con especial dedicación a la actividad del Papa. Este es el informativo número 1518, lo hacemos con Óscar Gómez en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción y con los titulares. Hoy se celebra la Jornada de la Acción Católica y del Apostolado Seglar con el lema Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo. Se ha presentado la Memoria de Actividades de la Iglesia en España 2015. En ella se da cuenta de los fondos destinados a la Iglesia por los contribuyentes a través de la X de la Declaración de la Renta y el destino al que se dedicaron esos fondos. 9 millones de personas marcaron la casilla en la Declaración de la Renta a favor de la Iglesia y esta devuelve a la sociedad casi 3 veces lo que recibe gracias a la generosidad de tantos voluntarios y a la austeridad que caracteriza el trabajo de la Iglesia. El cardenal Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, se muestra conmovido por la grandeza del perdón de una víctima de abusos sexuales. Francisco lamenta el abominable atentado de Kabul en el que murieron al menos 90 personas, asegurando al pueblo de Afganistán sus continuas oraciones por la paz. Y el Papa, que celebra la misa de Pentecostés a las 10 de esta mañana, ha recibido a una delegación de la Renovación Carismática en su Jubileo de Oro. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En este domingo de Pentecostés, la Iglesia en España celebra el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, bajo el lema Salir, caminar y sembrar siempre de nuevo. La jornada nos invita a sembrar la palabra de Dios para ser promotores del diálogo en la sociedad. Los obispos de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar agradecen el testimonio de miles de laicos que a través de su vida proclaman el Evangelio en una sociedad cada vez más secularizada. Agradecen también la acción pastoral y misionera de parroquias, hermandades, asociaciones y movimientos que nos ayudan a todos a fortalecer y transmitir nuestra fe. En Iglesia Noticia hemos hablado con el Consiliario de Acción Católica, que es Carlos Escribano, obispo de Calahorra y la Calzada Logroño. Es muy importante que el laicado tome conciencia de que forma parte de una iglesia que está en salida conforme a la gran propuesta que nos está haciendo Francisco en este momento de la historia, ¿no? Toda la iglesia tiene que estar en salida, tiene que lanzarse a esa tarea misionera que es ineludible y en ese sentido el laicado tiene un protagonismo muy grande, ¿no? Es decir, los laicos forman parte del corazón de la iglesia y tienen que estar en disposición de salir. Salir también de una manera en la que sabemos hacia dónde queremos ir. Por eso decimos que es tiempo de caminar, es tiempo de ser conscientes de lo que no tenemos que hacer es deambular, sino queremos construir conforme al camino que nos propone Jesucristo, caminar juntos como iglesia, siguiendo los pasos que el Señor nos marca y con un dinamismo que en el fondo nos hace descubrir aquello que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y el laico debe descubrir también su misión en la iglesia. Tiene que abrir los oídos para ser capaz de asumir el plan que Dios le ha propuesto y llevarlo a plenitud. Como ejemplo de apostolado seglar hemos recuperado el testimonio de Miguel Lasso de la Vega y Ana Ruiz Fornells, matrimonio perteneciente al movimiento de Sonstadt, que intervinieron en el espejo de COPE. Es bonito pensar cómo han sido 33 años de instaurados el movimiento de Sonstadt en Madrid y sobre todo lo que es la rama de familias, que son matrimonios que de repente se enamoran de la Virgen y ves cómo la Virgen ha ido trabajando en ellos. Durante 33 años ha habido milagros de transformación del corazón y eso es lo que a nosotros también nos ha gustado mucho, ¿no? Contemplar esos milagros de la Virgen. Realmente lo que se va a producir en ese momento es una idea de pertenencia que hasta ese momento no existía, ¿no? De formación de comunidad. Y ese espíritu comunitario, pues de algún modo con una serie de matrimonios que ya llevaban reuniéndose, pero que tenían una inquietud de compartir más actividades con otros matrimonios y dentro de esos matrimonios que van a constituir la Liga de Familias hace 33 años, pues va a haber una serie de matrimonios además que quieren dar un paso más hacia lo que serían ya los propios ideales de la familia de Schoenstatt.
La Conferencia Episcopal ha presentado esta semana la memoria de actividades de la Iglesia Católica en España correspondiente al año 2015. En ella se da cuenta de los fondos destinados a la Iglesia por los contribuyentes a través de la X de la declaración de la renta y el destino al que se dedicaron esos fondos. El 80% de lo recaudado fue directamente a las diócesis para desarrollar su labor social y pastoral. El 20% restante va a partidas como el pago de la seguridad social de sacerdotes, la aportación extraordinaria a Cáritas diocesana y otras partidas como centros de formación para sacerdotes y seminaristas. Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos. Que 9 millones de personas marcan la casilla. Contando las declaraciones conjuntas, hay 9 millones de personas que manifiestan su adhesión fiscal a la Iglesia Católica, sean o no católicos, son gente que valora la labor que realiza la Iglesia. La memoria ilustra cómo la Iglesia devuelve a la sociedad casi 3 veces lo que recibe, algo que es posible gracias a la generosidad de tantos voluntarios y a la austeridad que caracteriza la manera de trabajar en la Iglesia. La labor que realiza se puede dividir en celebrativa, pastoral, educativa, evangelizadora, cultural y caritativa. Y aunque el hecho de que la Iglesia esté en los momentos más importantes de la vida de muchas personas no puede traducirse en cifras, este informe sí ha calculado el impacto económico de la actividad de la Iglesia, por ejemplo, en materia educativa. Jiménez Barrio Canal. De los más de 2.400 centros católicos concertados, donde acuden nuestros hijos, cerca de 1,5 millones, unos poquitos más, cerca de más de 5.000 alumnos más que el año pasado, pero la realidad es que suponen un ahorro para las administraciones públicas de más de 2.500 millones. Otro de los capítulos más relevantes de esta memoria es el que ilustra todo lo relacionado con el patrimonio de la Iglesia, que es una fuente de riqueza y valor para toda la sociedad. Un patrimonio que hay que conservar y rehabilitar y que también repercute en el PIB. La actividad cultural de la Iglesia, el mantener los 3.000 bienes de interés cultural y las fiestas y tradiciones de la Iglesia reportan en terminología de aportación de valor económico de Producto Interior Bruto a nuestro país más de 32.000 millones de euros. Quizás la labor de la Iglesia que más se conoce es la caritativa y asistencial, que en el contexto de crisis no ha dejado de crecer, llegando a atender a más de 4 millones de personas. En el último ejercicio, el incremento ha sido de un 10%. Fernando Jiménez. Una actividad que no ha parado de crecer en la época de crisis, que ahora mismo está razonablemente estabilizada. Ven que estamos en torno a los 9.000 centros asistenciales que mantiene la Iglesia Católica. En este año algunos se han corregido ligeramente a la baja, otros se han aumentado, en otros se han depurado datos. Sabemos que tenemos 3.600 centros más que en el año 2010. Cambiamos de asunto. Se ha celebrado en Madrid el 21º encuentro de juristas y pastoral penitenciaria organizado por el Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal. Las jornadas se han celebrado viernes y sábado. Han analizado la situación actual de la imposición y el cumplimiento de las penas de prisión y la posibilidad de reconciliación entre el infractor y la víctima. En el espejo de COPE estuvo Raquel Benito, que es coordinadora del área jurídica del Departamento de Pastoral Penitenciaria. La principal razón es la concienciación y sensibilización del problema social que lleva el ingreso en prisión de una persona, no solamente para el preso, para la familia y para la víctima. Es visualizar esa realidad que se esconde tras los muros de la cárcel. Eso es lo primero. Y lo segundo, estos encuentros han versado sobre todo sobre el endurecimiento del sistema punitivo. Hay un desconocimiento social, también alentado por los medios de comunicación. Parece que en momentos de crisis saltan las alarmas y creemos erróneamente la sociedad desde el conocimiento y el miedo, desde el desconocimiento y el miedo, piensa que con el endurecimiento y el cumplimiento íntegro se solucionan los problemas. Y esto es un mal ejemplo, es como el ejemplo. Si escondemos la suciedad debajo de la alfombra, al final termina saliendo más. Esta semana se ha presentado en Madrid el libro Le perdono, padre, sobrevivir a una infancia rota, de la editorial Mensajero de los Jesuitas. Un relato autobiográfico del suizo Daniel Pitet, víctima de abusos sexuales, y que cuenta con un prólogo del Papa Francisco en su línea de tolerancia cero con los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. El autor estuvo acompañado, entre otros, por el cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, quien se mostró conmocionado por la grandeza del perdón. Este libro, el escribirlo, el publicarlo y el leerlo, es un ejercicio de verdad que libera y también promueve libertad. Yo he quedado conmovido
por la grandeza del perdón y también por las heridas profundas que en el agresor y en el agredido quedan por este tipo de actuaciones. A mí me parece que este libro es un ejercicio de verdad. Jesús en el Evangelio nos dijo: la verdad os hará libres. El obispo de Solsona ha publicado una nota ante la polémica surgida por un escrito suyo acerca de la confusión que muchos jóvenes tienen sobre su identidad sexual. En el comunicado, el obispo afirma que no ha buscado ofender a nadie y pide disculpas a los padres y madres que se hayan sentido dolidos. El prelado catalán sostiene que no tiene la intención de mantener un conflicto abierto con los partidarios de la ideología de género, pero no va a dejar de defender el derecho de los padres y de los pastores de la Iglesia a enseñar la doctrina católica, amparados en la libertad de expresión y la libertad religiosa. Xavier Nobel añade que va a continuar presentando sin miedo la visión cristiana sobre la persona y las consecuencias morales que se derivan. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Que es tiempo de juego. Partidazo a la vista. Algo más. ¡Ahí está lo bonito del fútbol! Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos. Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo. Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini. En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Y comenzamos ahora con el repaso a la actualidad internacional y lo hacemos en el Vaticano. En este domingo de Pentecostés, el Papa Francisco presidirá una misa a las 10:30 en la Plaza de San Pedro, una celebración a la que asistirán miembros de la Renovación Carismática llegados de todo el mundo, que se encuentran en Roma con motivo del Jubileo de Oro de este movimiento. A lo largo de toda la semana han celebrado varios actos que culminaron ayer con una vigilia de oración en el Circo Máximo presidida por el Papa. Vamos a conocer los detalles con la corresponsal de la cadena COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días. Buenos días. Fue una larga vigilia que ya antes de la llegada del Papa contó con el intercambio de testimonios y reflexiones intercalados con cantos en distintos idiomas. El escenario escogido, el Circo Máximo de Roma, sirvió de impactante nexo de unión con aquellos primeros cristianos que difundieron el Evangelio por todo el mundo tras recibir el Espíritu Santo. En primera fila, un grupo de personas sin techo a las que ayuda de forma habitual la limosnería vaticana seguían la ceremonia sin perderse una sola frase. La fiesta de Pentecostés centró las meditaciones tanto del padre Reñero Cantalamessa como del Papa Francisco, quien, como ya había hecho esta semana, les recordó que la fuerza del Espíritu Santo nos impulsa a ir adelante y que debemos ser consoladores a imagen del Paráclito, saliendo a las calles a evangelizar tal como ocurrió el día de Pentecostés. Como sabemos, el centro de la renovación carismática católica es el Espíritu Santo, redescubrir la experiencia de los apóstoles en Pentecostés. Una espiritualidad que no pasó inadvertida al Papa, tal como les confesó en uno de sus encuentros. E io dicevo di loro, ma sembrano una scuola do samba. Yo decía de ustedes, pero si parecen una escuela de samba. No compartía el modo de rezar ni las muchas cosas nuevas que hacían en la iglesia. Luego comencé a conocerlos bien y al final comprendí el bien que el movimiento carismático hace a la iglesia. El jubileo por el medio siglo de su fundación concluirá esta misma mañana en la Plaza de San Pedro, que a estas horas ya está abarrotada. A lo largo de la semana, las celebraciones incluyeron encuentros de oración, un festival juvenil, charlas de espiritualidad y talleres con gran participación ecuménica de iglesias cristianas que comparten el bautismo en el Espíritu Santo. El Papa ha recibido esta semana a los participantes en la Asamblea de Obras Misionales Pontificias, así como a la Federación Europea de Asociaciones de Familias Numerosas. Recordamos estas y otras noticias de última hora contigo, Eva. Como siempre, agenda intensa la del Papa Francisco. En su encuentro con los responsables de las obras misionales pontificias de todo el mundo, les ha confirmado que la Iglesia dedicará el mes de octubre de 2019 a rezar por la evangelización, porque ese año celebramos el centenario de la Carta Apostólica Massimo Nilut de Benedicto XV. También estuvo con la Federación Europea de Asociaciones Familiares Católicas, que están celebrando en Roma los 20 años de su organización. El
El Papa les animó a proponer políticas que ayuden a las familias. Vuestro servicio a la sacralidad de la vida se concreta en la alianza entre las generaciones, se concreta en el servicio a todos, que ve a cada joven como sujeto digno de todo el amor de la familia, se concreta en la defensa del derecho a la vida de los no nacidos que aún no tienen voz y se concretan condiciones dignas de vida para los ancianos. Y en esta semana hemos conocido el vídeo con la intención de oración del Papa para el mes de junio, dedicado a erradicar el comercio internacional de armas. Pidamos todos juntos por los responsables de las naciones, para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas que causa tantas víctimas inocentes. La anécdota simpática de la semana tuvo lugar ayer sábado en un encuentro informal del Papa con unos 400 niños procedentes de las zonas del terremoto del centro de Italia. El Papa les dijo que en lugar de hablar prefería escucharles, a lo que una pequeña le dijo que ella quería ir al restaurante. El Papa, muy divertido, contestó que había entendido el mensaje y que no iba a alargarse. Para terminar esta conexión con Roma, vamos con otras informaciones de esta semana, como las veladas de oración por Venezuela organizadas por los Escolapios y también que tras la restauración se han abierto las catacumbas de Domitila. Sí, comenzamos con la noble romana Domitila, que seguro estaría encantada si pudiera contemplar la fabulosa restauración que se ha realizado en las catacumbas que se encuentran en el subsuelo de lo que fue su casa. De nada le sirvió ser nieta del emperador Vespasiano ni sobrina de Domiciano para ser condenada al exilio por sus simpatías hacia los discípulos de Jesús. La Pontificia Comisión de Arqueología Sacra del Vaticano ha sido la responsable de esta restauración tras 2 años de trabajo utilizando tecnología láser de alta resolución. Además de los casi 150.000 nichos que hay excavados en sus paredes, cuenta con 2 mausoleos decorados con frescos de gran calidad. Dejamos a un lado las catacumbas para acercarnos a la crisis que está padeciendo Venezuela. Desde esta misma semana y a lo largo de todo el mes de junio, la Orden de las Escuelas Pías, los Padres Escolapios, ha convocado una oración por la paz y la justicia en Venezuela. Las celebraciones tendrán lugar todos los jueves en la iglesia de San Pantaleón y San José de Calasant de Roma. Quienes quieran unirse a esta oración desde su lugar de origen pueden hacerlo a través de su página web escolopi.org o en las redes sociales a través del hashtag #PrayForVenezuela. En ese país, las escuelas pías gestionan 6 centros educativos que acogen a cerca de 5.000 alumnos y además desarrollan una ingente labor social. Gracias, Eva. El Papa condenó el pasado miércoles el abominable atentado en Kabul, en Afganistán, donde han muerto al menos 90 personas y otras 350 han resultado gravemente heridas. A través de un mensaje enviado por la Secretaría de Estado del Vaticano al embajador afgano en Italia, el Papa expresó sus sentidas condolencias a los afectados por este acto brutal de violencia. Francisco encomienda las almas de los difuntos y asegura al pueblo de Afganistán sus continuas oraciones por la paz. Esta semana hemos conocido que el Papa Francisco no viajará a Sudán del Sur, tal como era su deseo. En Iglesia Noticia es el momento para el comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. La mente y sobre todo el corazón de Francisco albergaban desde hace tiempo el deseo de viajar este año a Sudán del Sur, uno de los países más martirizados del continente negro. Sus obispos le habían pedido que les visitase en compañía del arzobispo de Canterbury, Justin Welby, primado de la Iglesia anglicana, la más difundida entre los millones de sudaneses. La posibilidad de realizar esta visita ecuménica incitó a Bergoglio a intentar llevarla a cabo por todos los medios, a pesar de las enormes dificultades que tal empresa presentaba, porque el inmenso país africano está sometido desde hace tiempo a una oleada de violencias y de guerra no declarada pero abierta. En una reciente entrevista, el arzobispo de Juba, Paulino Lukudu Loro, manifestaba su esperanza de que el Papa y el primado anglicano pudiesen llegar a la capital el 15 de octubre para una visita de pocas horas en el curso de las cuales presidirían una ceremonia religiosa y visitarían el campo de refugiados instalado por la ONU en la ciudad. El arzobispo consideraba que la visita de los 2 líderes cristianos podría marcar el comienzo de una negociación para llegar a un acuerdo de paz que pusiera fin a la dramática situación de una población arrasada por el hambre y horrendos crímenes. La Santa Sede envió recientemente una misión exploratoria a Sudán del Sur para estudiar las posibilidades del viaje y las condiciones de seguridad.
Sus conclusiones han sido muy negativas y, en consecuencia, el portavoz vaticano Greg Burke anunció que la visita quedaba suspendida, dejando, sin embargo, abierta la posibilidad de que más adelante pueda realizarse. Lo más terrible de esta situación es que el mundo parece no querer enterarse de que centenares de miles de personas, niños sobre todo, mueren cada día de hambre o de enfermedades perfectamente curables. Instalados en nuestra comodidad, cerramos los ojos y los oídos a sus gritos de angustia, pero en el Vaticano el Papa les escucha y no cejará en su empeño de ir a llevarles su cercanía y unas ráfagas de esperanza. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Diego Padrón, ha denunciado la difícil situación que están viviendo los venezolanos ante la falta de alimentos y medicinas. En declaraciones al diario ABC asegura que la Iglesia ha ofrecido un canal humanitario para su distribución, pero el régimen de Maduro se niega para que no quede en evidencia su fracaso. Conozcamos la última hora con la corresponsal de COPE en la zona, María Berza. La situación alimentaria de Venezuela se agudiza. Según un estudio de Cáritas, la malnutrición infantil ha crecido en los últimos meses y se sitúa ya en el 11,4% de los niños, una cifra muy preocupante. El presidente de la Conferencia Episcopal, Diego Padrón, ha insistido públicamente en que lo urgente no es la nueva Constitución, sino la ayuda humanitaria. La Asamblea Constituyente no es lo que el pueblo necesita. Lo que el pueblo necesita y lo que el pueblo reclama es comida, medicinas, seguridad, paz y elecciones justas. Pero hasta el momento, denuncia la Iglesia, el gobierno de Maduro no ha reaccionado. Por ejemplo, no aceptó el ofrecimiento de Cáritas de poner su infraestructura para distribuir medicinas y comida al servicio de las autoridades, según dijo Monseñor Padrón en una entrevista con ABC. La situación, a juicio de los obispos, es bien complicada. La Iglesia ya ha intentado facilitar el diálogo, pero la Conferencia Episcopal cree que ahora toda conversación es nula si no baja el nivel de represión contra quienes siguen manifestando en las calles. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En España han sucedido más cosas que les seguimos relatando en Iglesia Noticia. Vamos a conocer a las Sisters of Life. El lunes en El Espejo hablamos con Cristina Duque, miembro de este instituto religioso impulsado por el que fuera arzobispo de Nueva York, el cardenal O'Connor, y que se dedica a la defensa de la vida. Nosotros, como somos contemplativas activas, prácticamente la mitad del día es en silencio y hacemos 4 horas de oración y 4 horas de apostolado. Sin la oración y el silencio sería imposible. Restaurar la identidad de la persona como criatura de Dios y si además es bautizado como hijo de Dios es lo que realmente sana a la persona. Nosotros tenemos una vida muy intensa comunitaria, sobre todo para combatir tantas rupturas en la familia, tanto desastre. Y yo simplemente paseando por Sevilla veo que se me acerca la gente, porque nosotros llevamos un hábito totalmente completo, muy dominico, pero blanco y azul. Y la gente se acerca. Gente incluso que te dice, no, si es que yo soy atea, a mí no me interesa. Pero cuando tú le dices, es que tu vida es sagrada, tú tienes dignidad, esa chica se te pone a llorar enfrente tuya. Y eso está pasando en Sevilla ahora. La religiosa Cristina Duque, que se encuentra estos días en nuestro país, trabaja en los proyectos que Sisters of Life desarrollan en Nueva York para acompañar a mujeres que se encuentran solas. Pues nosotros abordamos la cultura de la muerte, promoviendo la cultura de la vida de muchísimas formas, ayudando a mujeres embarazadas que nadie ayuda. Lo mismo a una mujer pobre inmigrante que a una chica que está becada o es empresaria en Nueva York y se ve sola en Manhattan embarazada. Le ofrecemos casa de acogida, donde le enseñamos a convivir y a perdonar y a curar las heridas que llevan. Lo mismo atiendo a la chica de 16 años que abortó antes de ayer, como a la señora de 90 años que lleva 70 años en silencio sufriendo. Y es una misión preciosísima, donde se ve la misericordia de Dios, el poder de los sacramentos, y se restaura la dignidad de esa mujer, ¿no? Porque el aborto no la determina. El consejero delegado del Grupo COPE, Rafael Pérez del Puerto, ha entregado a la presidenta de Manos Unidas los beneficios obtenidos en el concierto de la Noche de Cadena 100, celebrado el pasado 25 de marzo. Por su parte, Clara Pardo, presidenta de la entidad, agradeció el esfuerzo y el interés mostrado una vez más por la emisora para que el concierto se convierta en una de las citas musicales más esperadas del año. Sus beneficios, 33.000 euros, sirven para que más de 300 niños sirios sean acogidos en las aulas de Sidón y Beirut de la Asociación Fratelli. Clara Pardo.
vamos a financiar el mantenimiento de un centro en Sidón, que es en el sur del Líbano, para atender a niños iraquíes y sobre todo sirios, niños víctimas de las guerras y que están allí refugiados y que están atendidos por los hermanos Fratelli. En este momento hay 300 niños atendidos gracias a este apoyo y es impresionante por lo menos darles una oportunidad de rehacer un poco su vida dentro de la tragedia de lo que supone ser refugiado y haber perdido todo. Ávila trabaja en la puesta en marcha de 3 nuevas rutas de peregrinación para ganar el jubileo teresiano. Además de la ya existente entre Alba de Tormes y Ávila, se abren ahora 3 nuevos caminos. Ausi Rueda, COPE Ávila. 3 nuevos itinerarios que recorren la provincia abulense y que se unen al ya existente entre Alba de Tormes y Ávila y que permitirán al peregrino lucrar la indulgencia plenaria en el marco del año jubilar teresiano que comienza el próximo mes de octubre. Unas rutas, todas ellas relacionadas de alguna manera con la vida de Santa Teresa de Jesús, como explica el delegado para el año teresiano, Jorge Zazo. Becedas es el sitio donde ella va a recuperarse de una enfermedad. En Arenas de San Pedro es un poco la vía del confesor. Y finalmente, la zona que engancha con Sotillo de Ladrada es por las frecuentes visitas de Santa Teresa a Toledo. Serán las parroquias de las localidades por donde transcurren las rutas quienes hagan una acogida de los peregrinos y quienes les hagan partícipes de la espiritualidad de Santa Teresa. El cardenal Antonio Cañizares presentó el lunes en la Universidad de Valencia la edición para España de la revista Il Mio Papa, la primera publicación dedicada completamente a la actividad del Papa Francisco y que se podrá comprar en los kioscos el último viernes de cada mes a partir del próximo 29 de junio. Y la próxima madrugada se vive en la aldea del Rocío uno de los momentos más esperados por los romeros y peregrinos que muestran estos días su devoción a la Blanca Paloma. Ana Oreiro, COPE Huelva. A las 10 de la mañana está previsto que dé comienzo la multitudinaria misa pontifical oficiada por el obispo de Huelva, José Vilaplana. El rocío es sobre todo sentimiento, devoción y hermandad, como el mismo obispo destacaba. Le pido a la Virgen que nos haga fuertes en el amor y en la fe, que realmente se arraigue esta visión de mirada a la Virgen, que ella nos enseñe y nos muestre a Jesús y que tengamos también paz en el mundo. Yo pienso que poder vivir estos momentos de alegría, este río de alegría en medio de un mundo como el nuestro, pues es un signo de que es posible otro mundo, ¿verdad? Esta noche también de forma multitudinaria se rezará el rosario, precediendo el salto a la reja y la posterior procesión de la Blanca Paloma. La Virgen visitará las 119 hermandades filiales, donde los peregrinos les rezan la salve. La Reina de las Marismas vuelve a su ermita y comienza así el camino de vuelta. Si esto no se llama fe, que venga Dios y lo vea. Pues con esta salve rociera decimos adiós a la actualidad de este 4 de junio de 2017, domingo de Pentecostés. Llega la última hora de la actualidad y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, un saludo de Óscar Gómez en el control de sonido, Amparo Latre, Faustino Catalina y Eva Galvache.